Hay una marcada preocupación desde el Centro de Investigación y Diseño de Políticas Públicas por lo que está haciendo el creciente consumo problemático de diferentes sustancias, sobre todo en los barrios populares. María Migliore es politóloga y es integrante de este centro. Nos atiende amablemente para hablar de este tema. María, gracias por atendernos. Buenas tardes. Andrea, Diego, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, una problemática que lamentablemente va en aumento sin que se observen justamente políticas públicas sostenidas en el tiempo tendientes a tratar de revertir esta situación. Sí, justamente eso que acabas de nombrar es la preocupación más grande. Es ante un problema que es creciente, viene de largos años en la Argentina, pero que en este momento se está profundizando, que tiene que ver con el aumento del consumo problemático, sobre todo en barrios populares. Nuestra preocupación es, no hay políticas para combatir esto, no hay políticas que estén promoviendo una solución al problema, sino más bien todo lo contrario. Lo que había, que podía ser mejorado, se destrozó en la gran mayoría. Entonces, bueno, vemos que el problema es grave. Hay la situación compleja de instituciones como clubes, comedores escolares, tal vez en algún otro momento tal vez funcionaban como barra de contención y ahora tal vez tienen incluso inconvenientes para abrir sus puertas todos los días. ¿También influye en esta realidad? Sí, por supuesto que sí, Diego. Ante la problemática de consumo y para combatir al narcotráfico, la respuesta no es más cárceles, la respuesta es instituciones como los clubes, como las escuelas, lugares de contención, de prevención, lugares donde los chicos puedan sentirse parte y poder proyectar un futuro distinto. Bueno, lo que tenemos que hacer es que esas instituciones funcionen bien. A lo largo de todo el país, me consta que en la provincia de Santa Fe hay muchas organizaciones sociales que vienen trabajando hace años y que lo hacen muy bien. Yo lo que creo que el Estado tiene que hacer es potenciarlas, es financiarlas, es acompañarlas, es darles herramientas para que puedan hacer cada vez mejor su trabajo. Y no imponer una narrativa de que todas las organizaciones son malas, sociales son malas, que no tienen ningún tipo de valor, que lo comunitario no es importante, porque eso es nocivo, eso destruye y eso tiene un montón de consecuencias negativas. Bien, hablamos también de una multiplicidad de factores a la hora de abordar esta problemática, porque si la droga, sobre todo en los sectores más postergados, es tomada como una salida o como un refugio, allí hay un montón de cosas que están faltando. Por supuesto, Andrea, y esto que decís me parece importante. Una cosa es el consumo de drogas, que muchas veces termina siendo un refugio ante una realidad que no se aguanta más, o ante distintos problemas que puede tener una persona, termina cayendo en una adicción, puede ser de droga, de alcohol, como para tapar otro sufrimiento. Y eso tiene un montón de consecuencias negativas y, como decís, habla de un problema. Yo creo que hay otro problema también, que obviamente están vinculados los dos, pero que tiene que ver, sobre todo en los sectores populares, cuando no hay alternativa de futuro, cuando no hay posibilidad de terminar la escuela, cuando no hay posibilidad, se tiene que salir a trabajar desde muy temprano, cuando encima se sale y eso no alcanza. Y bueno, muchas veces el narcotráfico termina siendo una alternativa, no una alternativa elegida con alegría, con libertad, sino muchas veces lo único posible. Y eso la salida laboral que está a mano. 16, 18 años en la Argentina entiendan que no tienen otra alternativa que eso. Y eso me parece que es grave, es triste, es problemático y que el Estado tiene que traer una propuesta de solución, que no puede quedar vacío ese lugar. Sí, al mismo tiempo las organizaciones que se dedican al delito del narcotráfico también van a buscar a los barrios populares a estos soldaditos porque saben que están dadas las condiciones para cooptarlos, me imagino. Por supuesto, Diego, mira, un trabajo que vamos a publicar el jueves desde Fundar, que lo hicimos en Rosario, en un barrio que es Nuevo Alberdi, donde charlamos mucho, sobre todo con las madres, para ver cuáles eran sus preocupaciones más grandes, para ver cómo se sentían, si se sentían seguras o no en el barrio, para ver qué les preocupaba respecto a sus hijos. Y lo que nos marcaban es, no hay lugares de contención, no hay clubes, por ejemplo, no hay lugares de referencia donde los chicos puedan estar. Y cuando los chicos no tienen lugar donde estar, terminan estando en la calle. Y cuando están en la calle, se agudizan las problemáticas de violencia, se agudizan las problemáticas de consumo y el narco termina siendo una alternativa, los narcos terminan yéndolos a buscar. Entonces,
gran parte del pedido de ellas era: ayúdenos a visibilizar esto para que puedan construirse organizaciones sociales como clubes, para que los chicos puedan estar en ese lugar. Entonces, esto que decís me parece importante, porque si la escuela falla, si los clubes fallan, si los centros comunitarios fallan, los chicos terminan estando en la calle, disponibles para que organizaciones criminales los coopten. Bien, la primera responsabilidad, digamos, debe pasar, o uno supone que podría pasar, por los gobiernos locales, ¿no? Habida cuenta de la cercanía con la problemática y con las características diferentes que pueden tener esta situación socioeconómica en distintos puntos del país. Mira, yo creo que la responsabilidad es compartida desde el Estado Nacional, los Estados provinciales y los Estados locales, y creo que los tres tienen que hacer cosas distintas. Algo que pasa mucho en la Argentina, sobre todo cuando hablamos de política social, es mezclar todo. Y no, te pongo el ejemplo concreto de lo que es la política de integración sociourbana, que había, hasta hace poco había un fondo nacional que lo que buscaba era financiar y promover proyectos de integración en barrios populares. Problemática que Santa Fe es una de las provincias más grandes respecto a la presencia de este problema. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Estado Nacional desde mi perspectiva? Apuntalar ese programa, crear marcos para poder implementarlo, financiarlo. Ahora, la ejecución de eso, más bien que es responsabilidad de los estados provinciales y locales. Hoy hay un vacío enorme con eso, porque el gobierno rompió todo el programa que había, porque no existe más, porque no se le está poniendo un peso de financiamiento, y me parece que hay que visibilizarlo y buscar alternativas desde lo provincial y desde lo local para poder hacerle frente a esto. Bien, María, muchas gracias por atender a Veo Noticias para profundizar este tema tan importante. Muchas gracias a ustedes, Diego, un saludo y quedo a disposición. Igual nosotros, hasta la próxima. Igualmente, buenas tardes. Muy amable.